Presentándome, mi nombre es Kevin Giovanni Ama. Hablaré acerca del cambio climático y el océano, las causas y los efectos que tienen sobre el mar de nuestro planeta. El cambio climático está causando el calentamiento global de los océanos, la acidificación del ambiente marino. Estos factores suelen agravar los efectos de otras presiones humanas sobre el mar, que acarrean la pérdida de la biodiversidad marina. Se sabe que el océano cubre el 70% de nuestro planeta, y eso es algo que no recibe la importancia que se merece, ya que lo que ha hecho es alimentarnos, proporcionar la mayor parte del oxígeno que respiramos y protegernos. Si no fuera por los océanos, el cambio climático ya habría hecho la Tierra inhabitable. Como ya sabemos, el cambio climático ha empeorado en estos últimos años. Para el cambio climático existe mucha desinformación, así que veremos esto desde un punto de vista científico y objetivo. Aclarando cosas, es que existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. ¿A qué me refiero con esto? El aumento de la temperatura del planeta provocada por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas que se derivan de la actividad del ser humano están provocando variaciones en el clima que de manera normal estas no se producirían, y que también la Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos. Necesitamos millones de años, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 200 años, extinciones masivas. Hablando de las causas del cambio climático, empezaré por las causas naturales. El efecto invernadero, que es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar la vida, manteniendo una temperatura estable. En la atmósfera se retiene parte del calor del Sol, que este calor genera gases de efecto invernadero. Y también otro ejemplo sería los volcanes, que liberan gases de este tipo. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que en la proporción adecuada cumplen su cometido, mantener la temperatura del planeta, como ya lo había mencionado. Bien, como causa del calentamiento global, la atmósfera está compuesta por diversos gases que en la proporción adecuada cumplen su cometido de mantener la temperatura del planeta. En el cambio climático es normal aumentar o disminuir la temperatura, es un proceso natural, pero actualmente la temperatura va a ir aumentando, y a este fenómeno de temperatura extrema se le conoce como el calentamiento global, que es algo que ha estado aumentando poco a poco y seguirá en aumento. Como causa del calentamiento global tenemos 1. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, compuestos halógenos, ozono troposférico, óxido de nitrógeno, entre otros, provocando principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, que es un elemento importante para nosotros los humanos. El transporte, la calefacción, la industria y la edificación, todo esto produce estos gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura del planeta. También provocados por la ganadería, la agricultura, principalmente en el cultivo del arroz, el tratamiento de aguas residuales y los vertederos, entre otros. Como punto número 2 tenemos el aumento exponencial de la población. El número de habitantes del planeta crece exponencialmente. Hoy somos más de 7.700 millones de personas y continuará creciendo hasta 250.000 o más de 2 millones de personas. Una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en todos los procesos de producción que ya se mencionó antes. Como punto número 3 tenemos la destrucción de ecosistemas terrestres y deforestación. Como se sabe,
los bosques y selvas tropicales desaparecen a velocidades vertiginosas en los últimos 10 años. Se han destruido nada menos que 13 millones de hectáreas. Los bosques son sumideros naturales de carbono que mediante la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono y devuelven oxígeno a la atmósfera. Cuarto punto del calentamiento global, la destrucción de ecosistemas marinos. Los océanos también son sumidores de carbono, absorbiendo hasta el 50% del dióxido de carbono generado. Además de su destrucción, el problema es que cuando alcanza su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades en la flora y la fauna marina, que a su vez reduce la capacidad para que los océanos absorban el dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora bien, los estudios señalan que en el punto de la revolución industrial fue un punto de inflexión en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que entre otras cosas se creó un nuevo modelo de producción y de consumo. Así, a partir de ese momento se registró un crecimiento exponencial de la población, un uso desmedido de los recursos, una destrucción de ecosistemas más terrestres, marinos y una constante deforestación. Ha sido tal el impacto negativo del ser humano para la temperatura ambiente que el dióxido de carbono ha aumentado un 40% desde 1850, antes de la revolución industrial, y el metano un 150%. La fecha no es casual, ya que ese es el periodo en el que se empezó a intensificar y generalizar la quema de combustibles fósiles, que han dado como resultado la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo el gas del dióxido de carbono. Bien, conociendo ya algunas de las causas del cambio climático que a la vez dan el fenómeno del calentamiento global que está afectando a nuestro planeta, hablaremos de los efectos. Bien, el aumento de la temperatura del cambio climático está cambiando patrones naturales y alterando el equilibrio de la naturaleza. Estas alteraciones suponen mucho riesgo para la vida en este planeta y no solo la de los humanos. Mencionando algunas consecuencias generales, tendríamos que en el punto 1 las temperaturas elevadas, que estas a la vez aumentan las enfermedades relacionadas con el calor y pueden dificultar el trabajo y los desplazamientos. Los incendios forestales se producirían con mayor facilidad y se propagan más rápidamente cuando las temperaturas son más altas. Como el punto número 2 sería el cambio en las precipitaciones. Esto da lugar a tormentas más intensas, frecuentes, que provocan inundaciones y crecimientos de tierra que son un riesgo para el ser humano. Como punto número 3 sería la escasez de alimentos. La pesca, los cultivos y el ganado pueden desaparecer o ser menos productivos. El estrés térmico puede reducir la disponibilidad de agua y de los pastizales, que a la vez reduciría la producción de granos y más materiales producidos de la tierra. Así que quiero hablar acerca del papel que juega el océano en el cambio climático. Bien. Empezando con una pregunta: ¿qué función desempeñan los océanos en la mitigación del cambio climático? Respondiendo a esta pregunta, los océanos se sabe que son el disipador de calor más grande del planeta, que aproximadamente absorben el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. Además, son un sumidor de carbono muy eficiente, pues absorben el 23% de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el hombre. Los ecosistemas, como los manglares que crecen en zonas costeras pero tienen sus raíces en el agua del mar, así como las marismas y las praderas submarinas, secuestran y almacenan más carbono por unidad de superficie que los bosques. Asimismo, sabemos que algunas partículas de carbón han estado secuestradas en sedimentos del fondo marino,
durante milenios, aunque ese fenómeno no se comprende tan bien y ni siquiera se puede medir. No obstante, la función que desempeñan los océanos como sumidero de carbono se ve directamente afectada por los impactos del cambio climático en la salud de estas masas de agua, lo que crea un círculo vicioso donde ayudan a reducir la temperatura del océano, pero al mismo tiempo al reducirlas se van dañando ellas mismas. Hoy en día apenas estamos empezando a comprender la importancia de las funciones ecológicas de los océanos. Sin embargo, el cambio climático ya los está afectando, así que darnos cuenta de esto podría haber sido muy tarde. Probablemente sea correcto señalar que solo hemos comenzado a entender hasta que el punto en el cambio climático causará estragos a la salud de los océanos. A medida que la temperatura de la superficie del mar aumenta, la vida marina y los ecosistemas oceánicos sufrirán mayores desafíos. Incluso si el calentamiento global se limita a un objetivo acordado, que sería del 1.5 grados, se prevé que hasta el 90% de los arrecifes de coral de aguas cálidas se perderían. Voy a hablar acerca del impacto directo del cambio climático que tiene en el océano. En el océano, las consecuencias o efectos de la elevación de la temperatura por el cambio climático son pasadas desapercibidas por el público en general y son algo preocupantes en la comunidad científica. Entre los impactos del cambio climático destacan un punto, el derretimiento de los polos, que según las mediciones por satélite, desde 2002 la masa de la capa de hielo de la Antártida está disminuyendo a un ritmo de 100 kilómetros cúbicos al año de media. De hecho, en 2016 se produjo un deshielo repentino, hasta que en 2020, por causa del paro humanitario, se volvió a recuperar la normalidad. Aún así, en este año 2022, el hielo marino aún está por debajo del promedio. Con el derretimiento de los polos se tiene muy bien documentado las especies en peligro como el oso polar, pero debajo de los glaciares también suceden cosas, como la producción de las algas, que la base de la red alimentaria del Ártico depende de la presencia de hielo marino. A medida que disminuye el hielo marino, disminuyen las algas, lo que tiene un efecto dominó sobre las especies desde el bacalao ártico hasta la foca, las ballenas y los osos de la Antártida. Otro punto sería la disminución del hielo marino, que resulta en la pérdida de hábitat vital para las focas, morsas, pingüinos, ballenas y otras especies más, que su hogar sería la Antártida. Otro punto acerca del derretimiento de los polos sería que el hielo marino es un hábitat crítico para el krill antártico, la fuente de alimento de muchas aves y mamíferos marinos en el océano Antártico. En los últimos años, a medida que ha disminuido el hielo marino, las poblaciones de krill antártico han disminuido. Ha dado lugar a una reducción de las especies que dependen del krill, como las ballenas. Y también una noticia algo reciente, que por el derretimiento de los polos se ha documentado actualmente el crecimiento de plantas en la Antártida. Esto, según científicos, representa un peligro porque tal vez hemos llegado a un punto de temperatura de inflexión en este ecosistema de la Antártida. El segundo punto acerca del impacto que tiene el cambio climático para el océano sería el blancamiento de los corales, que es un fenómeno del cual la mayoría del público en general o la población desconocen. El blancamiento de los corales ocurre cuando estos pierden sus colores vibrantes y se quedan blancos. Pero eso no sería todo. Los corales son brillantes y coloridos debido a unas algas microscópicas llamadas zooxantelas, que viven dentro de los corales. Cuando la temperatura del océano cambia, por ejemplo, si se eleva, o sea que hace demasiado calor, los corales se estresan y expulsan las algas. A medida que las algas se van, el coral se desvanece hasta que parece que ha sido blanqueado.
Si la temperatura permanece alta, el coral no permitirá que las algas regresen y con eso el coral morirá. La principal causa del blanqueamiento de los corales es el cambio climático. Cuando la temperatura del planeta aumenta, el océano se calienta y un cambio de temperatura del agua de tan solo 2 grados Fahrenheit pueden hacer que el coral expulse las algas. El coral también puede descolorarse por otras razones como mareas extremadamente bajas o contaminación o demasiada luz solar. El blanqueamiento de los corales es preocupante, ya que una vez que estos corales mueren, los arrecifes rara vez se recuperan. Los pocos corales que logran sobrevivir luchan por reproducirse. Sin embargo, los ecosistemas de arrecifes de los que dependen las personas y la vida silvestre se deterioran. Y esto es malo porque los corales son, por no decir quizás, la mayor fuente de oxígeno para el planeta, ya que desprenden la mayoría de oxígeno que tenemos en el planeta. Como punto final sería la pérdida de la barrera de coral de Australia. El informe deja especialmente claro que la gran barrera de coral no tiene futuro, a menos que abandonemos el carbón, el gas y el petróleo, y a la velocidad que la emergencia requiere, nos movamos hacia las energías limpias. La gran barrera de coral alberga alrededor de 1500 especies de peces, incluidos tiburones, así como ballenas, y 6 de las especies de tortugas marinas del mundo. Todas estas magníficas criaturas están en riesgo debido al cambio climático y la pérdida de los corales.